¿Eso está bien o está mal? Hermanos, ¿está bien bendecir al Señor o mal? Está bien, ¿cierto? Pero dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Eso cómo está? Entonces, interesante, ¿cierto? La usamos para bien y la usamos para mal. Eso es una realidad. Hay un versículo que independientemente del contexto, allá en 1 Corintios 15:33, está hablando en el contexto de los que no creían en la resurrección, de los que decían que comamos y bebamos porque pues ya no nos espera nada. Y en ese contexto se escribió ese versículo, pero usted lo puede coger solo y es profundo y aplica para cualquier cosa. ¿Qué dice? No erréis. Primera de Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. O sea, es un acto de ignorancia, de errar diciendo estas cosas, pero la frase final, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Será que es así o no? Me parece un versículo muy sencillo, pero muy profundo también. ¿Será que esto aplica para nosotros, hermanos? ¿Podemos participar de cualquier conversación? ¿Será que hay cosas que uno dice, uno llega y uno sabe que están hablando de un tema ahí, ¿cierto? Donde nos movemos, donde quiera que sea. Y lo mejor es como pasar derecho, ¿cierto? Yo ahí no entro, no me edifica. Al contrario, me puede dejar cosas negativas que no glorifican al Señor. Las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Pienso en los jóvenes, en los muchachos, tienen buenas costumbres, sí, son hijos de Dios, viven en un ambiente diferente, pero les toca llegar a lugares, a entornos donde desafortunadamente se corrompen las buenas costumbres. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener un equilibrio y un nivel de madurez especial. Y todo eso tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Eh, a quiénes escucho y de qué debo de hablar. Mm. Bueno, algo muy malo que se puede hacer con la lengua. ¿Qué creen? Sí, bueno, hay muchas cosas ahí, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, pero ella tiene muchos aguacates ya. Andrés. Levítico 19:16. Vamos a leer ahí, hermanos. Vamos a tratar de leer muchos versículos y avanzar lo más pronto posible, em, pero mirando siempre la palabra de Dios, ¿cierto? Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Venga, Levítico, ¿cuánto hace que se escribió eso? Parece que es un mal como un poco antiguo, ¿cierto? El chisme. Nosotros pensamos que eso era nuevo, pero en la época de cuando el Señor estaba dando la ley en esa época, el chisme ya existía. ¿Desde cuándo existía? ¿Te acuerdas cuando la serpiente llegó con un chisme donde Eva, antiguo, hace más de 6.000 años? Y parece que cada día coge más fuerza, ¿cierto? No andarás chismeando entre tu pueblo. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Es una negación. ¿Qué dice? No. Interesante que dice que no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué? Era época de la ley. Si usted levantaba un falso testimonio contra una persona, esa persona podía que morir. Es muy delicado, ¿cierto? Entonces, es bueno tener en cuenta eso, un riesgo de muerte ahí.
Y el Señor dice que el que piensa mal contra un hermano, el que le dice necio o fato, es como si ya lo hubiera matado, ¿cierto? Entonces es muy bueno que entendamos lo delicado que es el uso de aquellos miembros, de aquellos órganos que el Señor nos ha entregado, que Él siempre lo ha entregado todo para bien, ¿cierto? Para un buen uso. Mateo 15:11 dice la palabra del Señor. En el contexto, en épocas del Señor Jesucristo, quien es el que está hablando ahí, recuerden que los fariseos eran aquellos que eran escrupulosos en aquellas cosas que se hacían, ritos, la religiosidad, la pulcritud, al lavarse las manos, todas esas cosas terminaron siendo más importantes esas cosas que Dios mismo, que lo que Dios había mandado a través de su palabra. Mateo 15:11 dice, el Señor Jesucristo, no lo que entra en la boca contamina al hombre. O sea, no es que el plato esté mal lavado, no es que no me haya lavado bien las manos y una bacteria, ¿cierto? Mire, eso no contamina tanto, el Señor está diciendo. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca. Y saben que es interesante, hermanos, que eh, cuando uno dice algo, lo que usted dijo, eso jamás puede regresar. La palabra salió para bien o para mal, y esos 3 o 5 segundos jamás en la vida van a volver. Lo que usted dijo, lo dijo. Qué triste, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado diciendo algo que después nos ha costado lágrimas, ¿cierto? Y tenerlo que reconocer también es difícil. Pedir perdón, por ejemplo, por algo que hirió a otra persona es difícil, pero es necesario, ¿sí o no? ¿Alguna vez hemos fallado con nuestra boca o no? ¿Algún ya ves por ahí? Entonces no es lo que entra lo que contamina, sino lo que ¿qué? Lo que sale. Mucho cuidado, hermanos, con lo que sale de nuestras bocas, que debe ser algo puesto ante el Señor. Vamos a leer Santiago capítulo 1, en el 1 y en el 3. Vamos a leer ahí, bueno, la cita larga está en Santiago 3, pero Santiago 1 y versículo 26 dice, Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero dice el capítulo 3, vamos a tratar de leer varios versículos de ahí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque ¿cuántos? Todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro, ¿cómo es? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué hace? Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
contamina todo el cuerpo. ¿La lengua puede contaminar o no? No puede contaminar. Contamina, dice ahí, ¿cuánto? Todo el cuerpo. Muy bien. ¿Qué más? Vamos al versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. O sea, siempre vamos a fallar de alguna manera. Y dice que cómo está, llena de veneno mortal. Y ahí está el versículo que leímos anteriormente. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice el apóstol, hermanos míos, esto no debe ser así. Y los dos versículos que ven a continuación hablan de lo ilógico que por una fuente salga una corriente dulce y una corriente salada. No, no tendría por qué, ¿cierto? No es lógico, no es lógico. Una pregunta. ¿Nos ofende cuando alguien habla mal de nosotros o no? ¿Sí o no? Levante la mano el que sí le ofende. Levante la mano el que no, que le da igual. Qué bendición. Bueno, a mí sí me ofende. La carne ahí, ¿cierto? Cuando llega esa información, uno debería realmente de no afectarse por eso, ¿cierto? Y estaba pensando en estos versículos, hermanos, el versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice el 2? Porque todos ofendemos, y no poquito, dice ahí, muchas veces. ¿Cuántos ofendemos? ¿Cuántos de aquí no han ofendido a alguien? Uy, Nelly, ¿cómo así? Qué bien. La aprendí una vez. Dice Santiago que todos nosotros ofendemos. Y dice que muchas veces, de una u otra manera, le ocasionamos malestar a otras personas. A veces ni nos enteramos y estamos haciendo daño a otras personas. Pero hay un versículo, hermanos, que me parece muy contundente y quiero que vamos allá. Y está en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, Salmos, Proverbios. Adelantico, en el capítulo 7 eh, está ese versículo y es un versículo de esos que lo deja usted desarmado, sin salida. Y usted se encuentra ese versículo y usted no tiene nada que contestar. Eclesiastés 7, versículo 21. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Mire, paremos ahí un momentico, pongamos atención. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. O sea, hay muchas cosas que se dicen, ¿sí o no? Muchísimas. Y acá está diciendo el escritor, inspirado por Dios, que uno no debe poner atención a todo lo que se dice. Si dicen que usted es un ladrón, que usted es un gay, que usted... Hermano, lo que nos está diciendo aquí, como dijo el chino, no le pare bolas a eso, ¿sí o no? No es edificante, no trae nada bueno. No apliques tu corazón. Y a mí me llama la atención porque habla del corazón, el lugar donde usted alberga los sentimientos, ¿cierto?
Y dice, no apliques tu corazón, dice el versículo 21, a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Interesante, para que no lo oigas cuando dice mal de ti. En pocas palabras, si usted llega ahí a la vuelta, usted escucha que están hablando mal de usted, ni siquiera se deje ver. Siga para donde va y no se deje afectar de eso. Ah, pero está duro, sí, no, nos la puso dura. ¿Cómo así? ¿Qué diría uno? No, al contrario, ahí me les paro al frente para que vean que estaba escuchando, ¿cierto? Hermanos, qué interesante cómo el Señor tiernamente nos dice, no le ponga cuidado a eso para que no le dé la importancia cuando escuche a otro hablando mal de ti. Pero sabe, el versículo 22, hermanos, es una cachetada con una mano grande. Dice el versículo 22, hablando del corazón nuevamente, porque tu corazón, ¿qué? Sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Cuántas veces? Hermanos, ¿para quién este versículo no aplica? ¿Para quién no aplica? ¿Para usted? ¿Para quién no aplica? Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Para quién no aplica? ¿Quién puede leer este versículo y decir, ah, no, eso no, yo no soy así? ¿Hay alguno? Ni siquiera Neji, pues. Hermanos, qué versículo tan confrontativo, ¿cierto? No le ponga atención a eso, dice el Señor. Ni siquiera escuche cuando están diciéndolo, porque tu corazón, dice ahí, sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Hermanos, yo leo este versículo y me pongo ahí y analizo mi vida y me concentro. ¿Y qué podemos decir, hermanos? ¿Qué podemos decir? ¿Que el Señor tendrá razón o se equivocó cuando puso eso ahí en su palabra? ¿Tendrá la razón el Señor? ¿Hemos hablado mal de otras personas? ¿Poquitas veces? Muchísimas veces, dice ahí. Y es un versículo, hermanos, que deberíamos de analizarlo y tener en cuenta. Más que enfurecernos porque es que alguien habló mal de mí, es pensar cuántas veces yo lo he hecho y puedo repararlo. Bueno, eso ya no se podrá reparar, pero al menos tener un cambio de actitud a futuro, ¿cierto? Para no hacer daño. Recuerde que la lengua es llena de ¿qué? De veneno mortal. Inflama la rueda de la creación. No ha podido ser domada. Dice la Biblia que una serpiente, un león, ha sido domado. Pero ¿quién es capaz de domar la lengua? Pero hermanos, ¿podemos trabajar en eso? No, sin duda que sí. En dos asuntos mínimo de ese versículo. Primero, de lo que acabamos de leer en Eclesiastés. Primero, ¿qué hacer o qué no hacer? Prestar atención. Eso es lo primero en lo que hay que trabajar. Como dicen las señoras, pues ahí me resbala, pero mentira que no le resbala, sino que está hablando con ironía. Pero no prestar atención es el primer paso. Y el segundo, ¿cuál? No hablar mal de otros. ¿Lo hemos hecho muchas veces? Sí, hay que reconocerlo. Pero eso no quiere decir que lo tengamos que seguir haciendo. ¿Verdad, hermanos? El hermano Alan constantemente dice que Dios nos dio dos oídos y una boca. ¿Para qué? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y ahí viene cómo lo hacemos. Normalmente hablamos el doble de lo que escuchamos, ¿cierto? Primero usted
le dice una frase y usted se enardece, pero no terminó de escuchar los argumentos, lo que sea, y ya usted se exaltó, ya usted pecó, y cuando usted termina de escuchar la información se da cuenta que se equivocó. Entonces hay que escuchar cuánto, el doble, porque tenemos dos oídos. ¿Y cuánto hay que hablar? La mitad. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír. Y ese pasaje de Eclesiastés, de que hemos hablado muchas veces mal de otros, ¿ustedes saben de qué contexto viene? ¿Cuál es el versículo que antecede a esa enseñanza? El versículo 20. ¿No lo sabemos todos de memoria o no? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo usamos mucho, ¿cierto? Y ahí sigue el 21 y el 22 que acabamos de estudiar hace unos cuantos segundos. Entonces, el contexto del pasaje es conocido, pero a veces no miramos lo que hay alrededor y la riqueza de la enseñanza tan práctica que Dios tiene ahí para nosotros. Porque es lo que estamos mirando ahora. No hay que ir a un seminario, no hay que traer un teólogo. O sea, cualquier viejito, cualquier niño entiende lo que estamos hablando acá. ¿Sí o no? Es algo práctico, ¿o no? O como diría un filósofo tulueño, se necesita media cabeza para entenderlo, ¿cierto? Hermanos, algo práctico, algo sencillo. Lo que estamos mirando acá es algo para analizarlo en nuestra vida diaria y qué hacerlo, ponerlo en práctica. Otro pasaje importante, Efesios 4, vamos allá. A veces me pasa que voy buscando los libros, van para la izquierda y yo voy para la derecha. Efesios 4, versículo 25 dice, lo tenemos, otro mal terrible, hermanos, que tristemente se ve mucho entre creyentes. Hermanos, vamos a leer el versículo, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Desechando qué? La mentira. ¿Qué es desechar? O sea, uno algo que desecha es algo que no quiere volver a usar, ¿sí o no? Hermanos, el Señor nos manda eso con la mentira, desechémoslo. Yo he hablado con hermanos y me hablan con una frialdad impresionante, mirándome a los ojos y yo sé que me están mintiendo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? Qué triste, hermanos. Qué triste que nosotros como creyentes tengamos la capacidad de hacer algo así de una manera tan premeditada y tan fría. A mí eso me preocupa, porque ¿dónde está el Espíritu Santo redarguyendo? ¿Dónde está ese sentimiento de culpa que te dice que estás haciendo mal? Esa frialdad me preocupa. ¿Alguna vez usted ha vivido algo así? Con tu hijo, tu esposo, tu esposa, con un hermano de la iglesia. Y dice el versículo 29, ¿qué cuánta? Ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca. Ah, es que me pegué un martillazo en el dedo y ¿qué más iba a decir? No, no, venga. Señor dice, ninguna, ninguna. Y fallamos. A veces no tiene que ser un madrazo para que sea algo que el Señor esté desaprobando, ¿cierto? Dice que ni una palabra corrompida salga de nuestra boca, sino, ¿qué quiere decir sino? Por el contrario, o más bien, la que sea para la necesaria, perdón, interesante, sino la que sea buena, muy bien, muy bien, sí, para la necesaria edificación. ¿Necesitamos ser edificados? ¿Y quién nos va a edificar? ¿Quién? El carnicero de la esquina. ¿Quién nos va a edificar? El profesor homosexual que me da clases en la universidad, guerrillero además, ese me va a edificar. El tío borracho, el primo adicto, el vecino, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese es otro tema importante, ¿cierto? Que a veces los hermanos no comparten con los hermanos de la iglesia un almuerzo, un paseo, una visita, y están con los familiares para arriba y para abajo, con el primo, con el amigo de paseo para allá en los estados, de un lado para el otro. No, hermanos, no desechamos a nadie, ni rechazamos a nadie, ni menospreciamos a nadie, no es la idea. Pero nada más precioso que compartir entre hermanos. Nos reímos de los chistes tontos, no necesitamos que el chiste tenga un madrazo, no necesitamos estar borrachos. Disfrutamos o no cuando estamos juntos, hermano. Qué interesante. Y dice que la edificación es necesaria, es necesaria. ¿O quién de nosotros podría decir, no, yo no necesito edificarme, yo con lo que tengo estoy más que edificado ya? Yo creo que ninguno podría decir eso, ¿cierto? Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no está bien, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Las personas están hablando y uno puede decir, ¿cierto? Como se puede uno maravillar de la manera como el hermano habla. Hay personas que nos producen eso, ¿no? Uno los escucha hablar y eso da gracia. Uno dice, interesante la manera de esta persona hablar. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestra boca, con nuestros labios. Y el versículo 31, ¿qué dice? Quítense de vosotros, ¿cuánta? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. Colosenses, capítulo 4, hermanos. Avanzamos ahí. Y nos vamos a encontrar otra vez la palabra gracia. Me parece muy interesante la figura que utiliza el Señor ahí. Ahí en el contexto está hablando de los deberes sociales de nosotros en nuestra vida como cristianos. Hay muchas recomendaciones ahí.
Pero me llamó la atención el versículo 6. Dice que sea vuestra palabra el domingo en la iglesia con gracia. No, no me interrumpan. Déjenme leer. El domingo en la iglesia, ¿cierto? Ah, eso está muy bien, ¿cierto? Que no nos dejemos meter, ¿qué? Gato por liebre. Hermanos, nunca dejemos torcer las escrituras. Sea el que se pare aquí, pues si toca bajarlo, lo bajamos, ¿sí o no? ¿O no? Eso dice la Biblia. Si es preciso taparle, ¿qué? La boca. Dice aquí, hermanos, sea, lo que me preocupa es que hayan sido unos cuantos, que no me hayan casi que apedreado. Sea vuestra palabra siempre, no el domingo acá. Pues acá todos somos una belleza. Yo no he visto aquí el primero echando la madre, ni lo quiero ver, obviamente, ¿cierto? Sería algo muy grotesco. Pero hermanos, esa es la clave, siempre. Es que no es que cuando esté con los patanes con los que estoy en el barrio, donde yo vivo, entonces yo ya empiezo a comportarme y a hablar como ellos. No, 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 venga, eso no es. Eso no es ser un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios aquí y en el lugar donde se encuentre. Y debe comportarse como tal. Pues que cuando usted está en la universidad deja de ser hijo de Dios. O en la fábrica donde trabaja, o en el barrio. Usted deja de ser un hijo de Dios allá. ¿Cierto que no, hermanos? Esa palabra me gusta. Sea vuestra palabra siempre, otra vez, con gracia, que produzca satisfacción el escuchar hablar a esa persona. Pero ¿qué más dice? Sazonada con sal. Ah, la sal, importante la sal. Por eso me gusta. Ahí dice, la sal es importante. La Biblia dice que da sabor a las comidas, ¿cierto? Mi esposa me esconde la sal. Y es que la Biblia dice que esa es la que da el sabor. Imagínese usted, una carne, usted la compra en la carnicería y tal cual la monta en la parrilla. No aguanta, ¿cierto, hermano? ¿Qué hay que echarle para que sepa bueno? Pero como mínimo sal. Interesante que aquí pone la idea de que la palabra de nosotros siempre debe ser con gracia, dice sazonada con sal. O sea que de un sabor que especial, agradable, algo agradable a las personas que están a mi alrededor, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, no a todos. Hay que tener un cuidado especial con cada uno. Hay hermanos más sensibles que otros, ¿cierto? Hay hermanos que no entienden el sarcasmo, no entienden. Entonces hay que ser santos con ellos. Hay hermanos con los que hablamos de una manera que no se ofenden. Hay otros que usted les hace un chiste y se ofenden. Con cada uno hay que tener un cuidado especial. Eso dice ahí, con gracia, con un sabor especial. Muy bien. El salmista, vamos a los salmos. Salmo capítulo 19. Ese capítulo bien especial, ¿cierto? Habla de la palabra de Dios, de las obras de Dios. Pero dice el versículo 14, el salmista está deseando esto, incluso lo está pidiendo. ¿Qué dice? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean como gratos, agradables, con gracia, si se quieren.
pensando en a cada uno, Proverbios 15 dice que la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A ver, la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Usted puede desarmar a una persona que venga iracunda con una palabra blanda. Por ejemplo, sí, sí, me equivoqué. Y el otro inmediatamente que venía a cascarle, pues, ¿ya qué va a hacer? ¿Cierto? Mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, hay una respuesta que puede aumentar el problema, lo puede hacer más grande, ¿cierto? Lo puede agrandar. Una palabra áspera. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, bobadas, tonterías. Hermanos, no sé si les ha pasado también eso, o será que todo me pasa a mí, no sé, pero hay personas, si usted las escucha hablar, hermanos, había un hermano que yo lo escuchaba hablar y yo nunca le escuché hablar algo serio, al menos que me hiciera reír, pues, ¿cierto? Que no me edifique, pero que me anime un rato y me haga reír. Meras tonterías, meras sandeces. Yo lo escuchaba hablar con las mujeres y a mí me producía de todo porque nunca había nada como bueno en las conversaciones con esa persona. Dice eso, mas la boca de los necios hablará sandeces, tonterías, cosas que se las lleva el viento y mejor que las lleve. ¿Sí o no? Seguimos. Están dormidos. Entonces, ¿cómo se debe usar la lengua, este miembro, que es como pequeño, pero que se jacta de grandes cosas? Vamos al libro de Efesios, rápidamente, hermanos. Vámonos rápidamente para Efesios. Y ahí en el capítulo 5 y en el versículo 19, la recomendación del Señor para nosotros. ¿Qué dice? También en el contexto son recomendaciones para hermanos, para creyentes, son muchas recomendaciones que hay ahí. Ustedes las pueden mirar si quieren en casa, pero me quedo con el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No los cánticos que más ruido tienen y que suenan más bacano, ¿cierto? A veces usted pone en el YouTube ahí y, y realmente la canción atrapa. Qué bacana esa canción, ¿no? La canción no puede ser bacana. La canción tiene que ser santa, tiene que glorificar el nombre de Cristo, tiene que llevarme a considerar quién es mi Señor. No me tiene que hacer sentir bien a mí. Sí tenemos claro eso, hermanos. Por eso las emociones deben de ser controladas. Hay emociones en la alabanza. Cuando nos paramos ahí, el hermano estaba ahorita presidiendo acá. ¿Hay emociones ahí o no? ¿O no? Deben de haberlas. Las emociones están ahí porque el corazón está hinchado de gozo, recordando al que me salvó, recordando que prometió venir por mí, y las emociones están ahí, deben de estar, debe haber emoción. Ah, hermanos, pero ¿quién controla las emociones? ¿Quién? Yo tengo que controlar las emociones, porque si no termino revolcándome en el piso ahí, ¿cierto? Y hablando en lenguas, o, o el tirito ahí con ¿cierto? La gente ya empieza como a mover el cuerpito ahí. Eso no es. Debe haber emoción, pero yo debo de controlar las emociones. Cánticos, himnos espirituales que glorifiquen a Cristo.
no que me pongan contento a mí. Sí, sí, sí entendemos la diferencia, hermanos. Cuidado con eso, cuidado con la música que escuchamos, que a propósito, la mayoría de la música que escuchamos no es cristiana, porque estamos glorificando al Señor con un fulano que ni siquiera es un hijo de Dios a veces. Cuando uno mira las pintas de esos en el video, uno ya eso nos dice algo. Cuidado. Los salmos, que los tenemos archivados, las canciones de los himnarios viejitos, que son tan santas, que nos llevan a contemplar a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, pues a veces archivamos esos himnos. Hablando entre vosotros, ¿entre quiénes? Recuerde que nos edificamos entre nosotros, ya vimos eso. Y hablamos entre nosotros y cantamos entre nosotros. Imagine usted con el compañero ateo en el camino, en el carro, y usted y usted empieza a decirle, solamente en Cristo, solamente en Él. Y el man llega y lo voltea a uno así, y tiene un botón aquí que abre la puerta y ¡plas! Y a 100 kilómetros por hora, ¿sí o no? Ellos no van a disfrutar eso, ¿sí o no? Cuando yo era niño, y ya existían los carros, hermano. Aquí hay algunos que tal vez recuerdan eso, algunos. Eh, eh, el hermano Alan nos llevaba a los pueblos por allá, Guati, Canserma, y tenía una camionetica como un microbús, y eso iba lleno de gente, ¿cierto? Y por todo el camino que íbamos haciendo, íbamos cantando. Con varios hermanos nos pasó eso, el hermano Leonardo Walker de Manizales también. Cuando veníamos de Manizales a Pereira, que la iglesia empezó a reunirse aquí a la vuelta, la primera iglesia local bíblico de Pereira fue aquí a la vueltica. Veníamos desde Manizales y por el camino veníamos cantando. ¿Pero entre quiénes? Entre nosotros, hermanos. ¿Por qué se ha perdido esa práctica de cantarle al Señor entre nosotros? Si entre nosotros es que tenemos los motivos y sabemos de qué estamos hablando, ¿para qué? Para glorificar al Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? No solamente las emociones, sino en nuestros corazones. Rápidamente, rápidamente, porque hay un salmo, Salmo 34:1, rápidamente, siempre me empieza a coger tiempo ahí al final. Salmo 34:1, decía el salmista, ¿qué decía? Bendeciré a Jehová los domingos por la mañana, ¿cierto? Ah, bueno, muy bien. En todo tiempo. ¿No le pasa, hermano, que usted se levanta y mira por la ventana? Ah, es que ya está aquí. Ustedes miran un poste ahí y con un transformador grande ahí que no le da miedo que eso explote. Pues yo tengo el privilegio de vivir en una casa prestada, pero yo me asomo por la mañana y veo allá al fondo las montañas y todo eso. Y por la gloria de Dios, tengo ese privilegio. Pero donde usted se levante, hermanos, y vea que está respirando, usted tiene un motivo para glorificar al Señor. Y dice aquí el salmista en todo tiempo. Y ese todo tiempo también habla de cualquier circunstancia, ¿no? En todo tiempo, en el bueno o en el que le parece malo, debe usted de qué? De bendecir a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y otra vez, la idea de juntos, ¿no? De comunión. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hermanos, me da un poquito de tristeza a veces, incluido hoy, yo estaba parado ahí atrás y no tengo la garganta, hermanos, para, con mi voz que no es la más, la, la- la más bonita que digamos, pero de cantarle a mi Señor a todo pulmón. Hermanos, yo estaba ahorita allá atrás y se escuchaban los instrumentos, o el instrumento, el muchacho que tenía el micrófono, y las voces de ustedes tan tenues, hermanos. Y con amor se los digo,
El Señor al que nosotros hemos venido a adorar no merece esa tibieza de nosotros. No, hermanos, yo aquí donde estoy haciendo un esfuerzo con mi voz, no pude cantar y eso a mí me pone mal, porque yo escucho cantar y yo quiero cantar. Pero hermanos, ¿por qué nos tienen que decir? ¿Por qué nos tienen que arriar como a caballos? Si entendemos quién es el Señor en el que hemos creído. No, hermanos. Acuérdense que las emociones se controlan, ¿cierto? No es una rumba, no, no, no. Pero hermanos, tampoco es un velorio. Estamos gozosos porque estamos hablando y esperando al Señor que nos salvó. Pongámosle atención a eso, hermanos, que es importante. ¿Sí o no? Es importante. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrará de engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, que se oiga como una sola voz. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista está diciendo, lo que tengo es motivos para glorificar al Señor. Versículo 13 de ese mismo salmo, ¿qué dice? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pero ante todos, hermanos, ante todo, Josué 1:8 nos enseña algo especial. ¿Qué dice? ¿No lo sabemos de memoria o no? Dice Josué 1:8, o lo leemos ahí, dice que nunca se apartará de tu boca, este libro, este. Para ellos era la ley, ellos no tenían sino 5 libros, nosotros tenemos 66, ¿cierto? Pero nunca se apartará. ¿Por qué? Porque hay mucha información que no nos sirve para nada, que parece como noble, pero no lo es. Este es el libro que debemos de consultar y del que debemos hablar. Nunca, dice el Señor, se apartará de tu boca. Debemos de estar hablando con salmos, con cánticos espirituales. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, primero guardo y después hago. Conforme a ¿cuánto? A todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces estamos esperando que todo nos salga bien, pero ni siquiera leemos la Biblia y creemos que nos va a ir re bien, pero no tenemos un devocional diario con el Señor. No tenemos el gozo de cantarle una canción, de despertarme a la madrugada a la 1 o 2 de la mañana, como dice acá, y acordarme de Él. Hermanos, bueno, casi que la idea acá de todo lo que hemos leído es como entre hermanos, como cierto, como en público, pero también está la parte privada. Salmo 63:1, vamos allá. Señor, ayude a terminar acá. Ya empezó la piquiñita aquella en la garganta. Salmo 63:1 dice, Dios mío, no, perdón, Dios mío eres tú. Dice el salmista, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Muy bien. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Mire que esto es algo personal, pero ahí más adelantico el Salmo 71
también nos dice algo en el versículo 8, dice Salmo 71:8, sea llena mi boca de tu alabanza. ¿La boca de quién? Sea llena. ¿Y cómo se llena la boca de alabanza? Hay que llenar el corazón de conocimiento y de la palabra de Dios. Si no, no hay cómo. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Todo el día. Salmo 109:30 dice, yo alabaré a Jehová en gran manera. ¿Quién? Dice, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Ja, y en medio de muchos le alabaré. Y un versículo que leímos aquí hace 15 días, en otro contexto, segunda de Timoteo 4:1. Ay, papá. Muy bien. Porque hay algo muy importante que hacemos con nuestra boca también. ¿Qué será? Segunda de Timoteo 4:1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos de hacer con nuestra boca? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, vamos ahí, Efesios 6:18, porque hemos pensado en, hermanos, si ustedes miran la Biblia, ustedes podrían sacar 1000 cosas que se pueden hacer con la boca, con nuestros labios, con nuestra lengua. Pero quise pensar en estas pocas de una manera muy resumida. Pero dice Efesios 6:18 al 20. Allá en Timoteo dice que predicar la palabra todo el tiempo. No, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica, pedía el apóstol, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero dice él, por favor, hermanos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, ¿mi qué? Mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Será importante, hermanos, orar para que el Evangelio de Dios sea propagado, para que sea llevado a más personas? ¿El misterio del Evangelio? ¿Sí o no? Importantísimo. Ojalá estemos orando, hermanos, por el ministerio evangelístico que tenemos en mente, em, hacerlo de una manera diferente, ya lo hemos hecho, pero seguimos pensando en la necesidad de compartir el Evangelio de Cristo. Y el último versículo para ti, amigo y amiga, que tal vez no estás seguro si eres un hijo o una hija de Dios. ¿Para qué te puede servir tu boca? Bueno, con ella hacemos bien y hacemos mal, ¿cierto? ¿Vimos eso o no? Romanos 10:9. Lo cito casi siempre en mis estudios. Dice la palabra del Señor, y te hablo con amor. Si no estás seguro, segura que eres hijo o hija de Dios, por favor, escucha, atiende el llamado de Dios. Porque dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca, es una situación personal, nadie puede hacerlo por mí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios por su palabra.
Amados hermanos,